Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Hoy hablamos de la transición en crisis, la ruptura del empalme y el giro que rompe las formas de la democracia que está dando la transición entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Estamos desde la redacción. Edgar Quintero. Daniel. Usted se va a ir de vacaciones, Edgar. Sí, una semana. Llegó, pero vuelve el 20 de julio. Estoy muy preocupado. Último discurso de Petro, el Congreso. Porque usted viene cubriendo este empalme con Gerson y va a cubrir el gobierno de Abelardo de la Espriella y nos deja por unos pocos días en medio de un empalme tensionante, Sí, ¿no? Creo que sí. roto, un empalme roto. Si un empalme roto, como que estos eran los días para empezar a analizar cómo se estaba conformando el gabinete, pero llegan todos los mensajes de ayer muy duros entre el presidente Petro y Abelardo de la Espriella, que rompieron el empalme. Los gestos como republicanos mínimos no los vamos a tener, no va a haber encuentro entre los dos presidentes. El presidente de la Espriella, el presidente electo, planea posesionarse en una guarnición militar en el departamento del Cauca, Sí. a donde dice que va a llevar al Congreso. Sí, sí. Va a tocar pegarse ese viaje, al Cauca. Sí. Y todo comienza porque el presidente Gustavo Petro pasó de haber reconocido la derrota de Iván Cepeda, la victoria de Abelardo de la Espriella, como un hecho cumplido, lo reconoció, a retrotraer ese reconocimiento aportando unas nuevas teorías sobre fraude que no están sustentadas hasta ahora en ninguna evidencia, ¿cierto? Y escribimos, usted escribió esta nota que se llama Petro lanza a la izquierda a una oposición delirante y Abelardo devuelve la amenaza. Sí, sí, el adjetivo ahí delirante es duro, pero uno se basa en la reportería, creo que dentro de las mismas tropas del pacto, con mucha prudencia y sin la capacidad de enfrentarse a Petro públicamente, si hablan como del delirio del presidente, de esta oposición, tan dura por las muchas teorías de Petro sobre el fraude electoral, por primero haberse comprometido a reconocer los escrutinios, luego no lo hace y dice que Iván Cepeda es el presidente, y también por decir que va a haber proceso de empalme mientras le dice a la Espriella que es ilegítimo y que básicamente ganó la elección por intervención extranjera. Claro, esta posición del fraude que no parece ser una posición extendida dentro del pacto histórico. Ahorita vamos a ver, habló Iván Cepeda hoy, Sí. no lo mencionó ni una vez. No, fíjese que Iván Cepeda nunca ha desdicho su reconocimiento del escrutinio. De hecho, dio como un reconocimiento implícito del gobierno entrante al decir que entraba un gobierno paramilitar. Sí, y que él es el líder de la oposición, ¿no? Interesante, Mm. ¿no? Pero bueno, entonces hablemos de la respuesta de la Espriella, que también fue muy dura y que siembra aún más tensión en esta transición. Esto dijo en una especie de alocución desde su biblioteca. Lo dije en campaña, vine a enfrentar, a derrotar y a castigar a ese sujeto. Ya cumplí las dos primeras partes de esa sentencia. Él sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror. Lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos. Sí, sí, sí. Ahí después en una frase dice como, no me pidan ser políticamente correcto, yo no soy un político, que se diferencia bien como el primer discurso que dio, acuérdense, allá en Barranquilla, Sí. más institucional. Sí. Esta vez fue un discurso de confrontación, creo que activando el gran miedo de Petro y de muchos líderes de la izquierda, que es que persigan políticamente al futuro expresidente. Claro, ahí digamos que de la Espriella a su vez, pues si uno se ciña a lo que está diciendo, él no puede castigarlo, él no es una autoridad judicial. Sí. El presidente Gustavo Petro va a tener el fuero de la comisión de acusaciones por cualquier cosa que quieran buscar que irregularidades durante su mandato como presidente, Sí. ¿no? Entonces eso será la Cámara de Representantes. Sí, luego la plenaria del Senado, luego la Corte Suprema, es un procedimiento bien exigente. O el gobierno de Estados Unidos a través de Donald Trump, ¿no? Sí. Que ahí está como donde están los miedos de la izquierda. Sí, uno de los grandes miedos de la izquierda, y entonces de la Espriella los activa
con esta narrativa de castigar al presidente. Es curioso porque esa activación de esos miedos en la izquierda es lo que ha contrarrestado el disenso adentro del pacto que existe, que es soterrado, es silencioso frente a la posición del fraude de Gustavo Petro. Sí, yo creo que hay que mencionar de nuevo que Petro e Iván Cepeda han tenido como dos discursos duros contra el Asprilla, pero distintos, ¿no? Entonces, mientras Petro habla del tema del escrutinio, mientras sigue tejiendo teorías sin sustento sobre el fraude electoral, Cepeda habla mucho más de gobierno paramilitar, ¿no? Habla mucho más de proteger a la población civil de una futura, una hipotética represión contra los votantes de la izquierda, pero son distintas esas dos posiciones. Sí, sin duda. Y ahí es un poco agregar al delirio, ¿no? Sí. De un líder que da un reconocimiento implícito y otro que da una denuncia explícita de fraude. Aquí en su discurso, que este es como la respuesta a la decisión, en este discurso anunció que se rompía el empalme, Sí. el presidente electo de la Espriella, es decir, del empalme separó el gobierno entrante. Sí. ¿No? Por la falta de reconocimiento de Petro Sí. y envía un mensaje a las fuerzas militares, ¿no? Cuando esto llega a ese punto, creo que está bien ponerse un poquito nervioso. Sí, no, pero antes de las fuerzas militares, creo que una de las grandes molestias del gobierno Petro frente al empalme fue el término con el que lo definieron el gobierno electo de la Espriella, que lo llamó un empalme anticorrupción, ¿no? Entonces hay como un grupo de inteligencia sobre todas las mesas técnicas Sí. del gobierno electo que está como recopilando información para llevársela a la fiscalía y a los organismos de control, bajo la idea de que este fue un gobierno muy corrupto y que pues hay que hacer las respectivas denuncias. Claro, esa idea tiene un sustento en los hechos. La CIEVA sí ha investigado ampliamente casos de corrupción en el gobierno Petro. Sí. No solamente los conocidos y reconocidos por el gobierno, como el caso de la Unidad Nacional del Riesgo, pero también casos que plantean como unas grandes dudas de presunta corrupción alrededor del círculo más íntimo del presidente, ¿no? Por ejemplo, el enriquecimiento de la mujer de Panamá, unos temas más de fondo en Ecopetrol, donde Ricardo Roa ha sido protegido por la junta directiva designada por el presidente Petro. Todas las disputas con Angie Rodríguez. El Fondo de Adaptación, Fiduprevisora, o sea, creo que la lista es muy larga y ya habíamos dicho que iba a ser el área donde el gobierno entrante iba a buscar victorias tempranas, ¿no? Sí, Un gobierno que entra con grandes restricciones presupuestales, con grandes ambiciones programáticas, milagrosas, ¿no? La patria milagro, pero donde el tema de la seguridad es difícil entregar como cosas puntuales rápidamente, apuntan a centrarse en la corrupción del pasado gobierno y en el espejo retrovisor. Sí, sí, planeando un poco como la narrativa de que van a gobernar en medio de como una emergencia, ¿no? Sí, como decía la nota de Juanita, la narrativa de un gobierno en crisis. Un gobierno en crisis, sí, crisis en muchos sectores, ¿no? Desde la crisis fiscal, desde la crisis de seguridad, Sí. la crisis energética, en fin, sí. Y entonces, ahora sí, lo que dijo militares. el presidente electo sobre las fuerzas militares. Le pido, como presidente electo, a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario. Militares, ya cuando hay militares es que hay problemas. Pero entonces, y yo creo que todas estas, sí, voy a poner un trino de Petro que a poco habla alrededor de este mensaje de la Espriella. Y entonces dice, los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias. Se está refiriendo a la decisión de la Espriella de parar, de romper el empalme. Tal como lo indica la ley, el proceso de entrega del gobierno continúa ante el pueblo. Se colocarán sillas vacías en espera de quienes se robaran las elecciones, de quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar. El empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más. Sí, sí. Y luego dice que ahí hay gente que le aconseja hacer cosas inconstitucionales, es decir, quedarse en el poder,
pero que él va a respetar su mandato que va hasta el 6 de agosto. Gracias. Sí, no. Bueno, pero entonces quedémonos con lo importante acá. El presidente Petro no está planteando, porque eso lo dice de la Espriella, ¿no? O sea, Sí. ellos sí quieren quedar en el poder. Sí, los llamó Los golpistas. golpistas. Sí. Sí, que ese es un mensaje muy duro. Evidentemente hay una ruptura de la democracia al no acatar la victoria de la Espriella y sobre todo no hacerlo con teorías pues, que no tienen sustento, que ni siquiera dentro de su propio partido están comprando, pero él dice y ha dicho, creo que de manera reiterada y clara, que va a entregar. Eso es Sí. muy importante. Sí, que va Rescatemos algo. a haber una transición pacífica en el poder. Ahí el mensaje de la Espriella pues luce alarmante, luce duro, como que uno empieza a recordar como las peores crisis institucionales de la región, Venezuela, Nicaragua, pero creo que también hay que decir que el ejército colombiano pues tiene una tradición civilista Sí. muy importante. Déjeme preguntarle, usted ha hablado como con mucha gente por detrás, ¿no? Sí. Con los políticos que están ahí detrás, con la gente dentro del pacto, con gente... y esa preocupación, hay preocupación de que no vaya a haber una entrega del poder, hay una preocupación de que puede que la transición sea accidentada, que el empalme sea incompleto, que haya un show de aquí al 7 de agosto, todo un mes entero, pero ¿siente usted que hay una preocupación entre esos actores políticos de que se vaya a romper la transición del poder? No. Creo que no hay como, digamos, que haya como un riesgo de que no haya una transición pacífica del poder. Creo que no lo hay. Sí, digamos, en este mes largo que va a tener, casi mes que va a tener el presidente Petro, sí, digamos, anticipan nuevos hechos políticos que pueden seguir tensionando el debate. El presidente ya llamó a manifestaciones para el 20 de julio, Sí. va a ser el último día que haga su discurso en el Congreso. Ellos saben que Petro pues tiene una agenda que va más allá o que no coincide a veces con solamente con la del pacto histórico, que tiene una agenda personal, que quiere seguir manteniéndose en la conversación nacional. Saben que el tema de demandar la elección ante el Consejo de Estado pues no va a prosperar, ¿no? Que Abelardo va a ser el presidente, que va a haber un nuevo gobierno. Entonces creo que todos están como en ese discurso. Listo, entonces se juntaron todos en Casa de Nariño. Aquí está la foto como de la cumbre del pacto con los congresistas electos. Sí. Que iba a ser a las 2 de la tarde y la adelantaron para las 11 de la mañana. O sea, No coincidiera con el les pacto. iban a clavar reunión en pleno partido. Pleno partido, sí. ¿Y a qué horas terminó? Creo que alcanzó a tomarse algo del partido, pero no todo, ¿no? Que empezó un poco más tarde. Claro, cuando el presidente vio que perdía la atención de sus escuchas Sí. en medio del tensionante 0-0 Sí. con Suiza, me imagino que se levantó la sesión. Voy a poner aquí a Gabriel Becerra. Gabriel Becerra fue un cuadro muy importante de la campaña de Iván Cepeda, hace parte del comité político del Pacto Histórico, es un congresista de la Unión Patriótica, Sí. de la tendencia de la Unión Patriótica que está dentro del Pacto Histórico. Y esto dice acerca de la solicitud, la demanda de nulidad de la elección de Abelardo de la Espriella. Lo siento aquí diciendo como, bueno, sí, vamos a ver el trámite, a hacer el trámite a ver qué pasa. Vamos al trámite. Sí. Nosotros vamos a interponer a través de las vías jurídicas las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho. El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan en duda, digamos, procesos que tienen que ver con los escrutinios, que tienen que ver con los software, y creo que nosotros vamos a respaldar todas estas acciones. Sí, ahí tampoco menciona, es decir, El presidente Sí. tiene, ¿no? sí, ahí, digamos, Becerra es del ala del pacto histórico que no hablaba, por ejemplo, de los escrutinios, ¿no? Él fue uno de los negociadores políticos más importantes de la campaña de Cepeda, que hay que recordar, ellos reconocen la derrota, ¿no? Ellos primero pusieron como unas dudas sobre el preconteo, pero 3 días después dijeron que Abelardo había ganado
el escrutinio. Eso es importante, ¿no? Porque ellos tuvieron todo un despliegue de vigilancia de las elecciones, como una de las dos campañas en segunda vuelta, con miles de testigos, con una parte de la campaña dedicada como a cuidar la elección y finalmente hicieron sus análisis y la reconocieron. La reconocieron. Creo que la única gran queja que tienen sobre esos escrutinios es no haber contado todos los votos en el exterior. Ellos pedían básicamente un reconteo de los votos en los consulados, donde la Espriella le sacó casi más de 150.000 votos a Cepeda, pero sí, ellos reconocieron los escrutinios. A Perfecto. diferencia de Petro. Y entonces vamos a Iván Cepeda, que esta mañana como que sigue avanzando en ese segundo carril de la oposición. Sí. Yo aquí no entiendo si es un carril contrario, si es un carril paralelo y complementario. Evidentemente es un carril un poquito contradictorio, por lo que decíamos de que Petro dice que hay fraude y no hay reconocimiento. Cepeda mantiene el reconocimiento y es un reconocimiento explícito y además implícito en la manera en la que se está perfilando, según él, como el líder de la oposición. Ahí va. La situación que he presentado hasta aquí demuestra la justeza del llamado que he formulado como líder de la oposición política a la desobediencia civil de carácter pacífico. La mayor preocupación que surge al propiciar violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, tanto desde el Estado como desde cuerpos paramilitares, concierne a la seguridad de las poblaciones en los territorios rurales y urbanos. Entonces, Cepeda dice, estamos ante un gobierno paramilitar. Sí, acuérdese que en campaña él denuncia a Abelardo de la Espriella por supuestas conexiones con ex jefes paramilitares, ¿no? Sí. Entonces ahí en ese discurso él pone varios elementos sobre por qué considera al gobierno electo como que está preparando un gobierno paramilitar. Creo que mencionó 3 cosas. Mencionó el bloque de búsqueda, Ajá. que no se tienen muchos detalles de la iniciativa que estaba propuesta en el programa, que traía Rodrigo Lara también en su propuesta de campaña de seguridad en Bogotá. Sí, también habla... ¿Es que usted qué entiende del bloque de búsqueda? No lo sé, pero entiendo que está por ejemplo, bien enfocado para las grandes ciudades, ¿o no? Sí, o sea, que es como usar a los reservistas para hacer una especie de apoyo de seguridad. Obviamente, dada la historia en Colombia de las convivir y de cómo los servicios paraestatales de seguridad pueden convertirse efectivamente en paramilitares. Sí, y esos antecedentes los mencionó Cepeda ahí en ese discurso. Claro, Cepeda como que hace una mirada en donde ve cumplidos los mayores miedos como de un sector de la izquierda en el gobierno de Abelardo de la Espriella. Sí, ¿no? sí, también. Para sumarle otro miedo, que es el segundo elemento que mencionó, y es el tema de la criminalización de la protesta social. Entonces, el ministro designado de Defensa de Abelardo de la Espriella, el general retirado Jorge Mora, que yo no sabía que era medio hermano de Jorge Mora Rangel. Sí, Jorge Mora Rangel, que estuvo en el proceso de paz con las FARC. Que después terminó muy crítico de ese proceso de paz, muy decepcionado. Sí. Que en paz descanse el general Jorge Mora. Este es un medio hermano menor del general Mora Rangel, casi homónimo. Y entonces él lo que dijo es que iban a echar para atrás la modificación del ESMAD que hizo el gobierno Petro, que lo llamó él un demo. Sí, es un nombre impronunciable. Sí. ESMAD, lo que pasa es que ya no lo conocemos, ¿no? Pero entonces esta es como... aquí señala el gobierno de Iván Duque, ¿no? Como al cambiarle y al cambiar el ESMAD van a volver como los sacaojos contra la protesta social. Sí, las represiones que ocurrieron en ese periodo de protestas entre 2019 y 2021. Más de 50 personas asesinadas, muchas de ellas directamente por la policía, en protestas que, a diferencia de lo que dice Iván Cepeda, hay que decirlo, no fueron pacíficas. Sí, ¿no? sí. Ciudades como Cali, aquí en Bogotá también. Sí. Pero acuérdense que el gobierno Petro nombra como viceministro a una de esas víctimas, que es Gareth Sela, viceministro de Juventudes. Sí. Entonces todo eso como que le importa a esa base más joven y más radical del petrismo. Sí. No entiendo ahí cómo
porque es paramilitar, pero, o sea, entiendo como la línea de oposición ahí. Y el tercer punto donde él dice como que se demuestra que se está configurando un gobierno paramilitar, que es toda como una cosa muy propia de Iván Cepeda, ¿no? Una manera de hacer una oposición, como hizo campaña, con un espejo hacia la historia de Colombia. Sí, hacia la historia de Colombia y hacia, pues, básicamente hacia los gobiernos, los dos gobiernos de Uribe, donde Cepeda pues señala que hubo básicamente como un cogobierno con el paramilitarismo. Sí, Entonces el tercero es el tema de las megacárceles. sí, las megacárceles. Ahí leyó todo un fragmento del programa de gobierno de La Esprella. Yo no sé si La Esprella habla de 10 megacárceles. Eso fue una narrativa que estoy impulsando la izquierda, pero sí habló como de la construcción de varias de ellas y la misma línea narrativa, ¿no? Como una privatización de la seguridad que puede terminar en fenómenos paramilitares. En donde también hablaban como de reformar el IMPEC, el servicio pues estatal Claro. de vigilancia carcelaria, Claro. metiendo allá de nuevo a esta base política tan importante que fue para Defensores de la Patria y el movimiento de Abelardo de la Espriella, que son los reservistas de la fuerza pública. Sí, que estas megacárceles sean administradas por esa fuerza. Y hablemos un poquito del 20 de julio. Aquí le traigo un video como hecho con inteligencia artificial que trinó Petro. Solo tengo el video, pero le voy a leer un poquito de lo que decía en ese... No, se me perdió. Pero entonces, ahí estaba hablando como de la guerra fratricida entre colombianos, que dice podría venir, aunque manda unos mensajes como no atacaremos a los abelardistas por su forma de pensar. Sí, sí. Sí, creo que este radicalismo entre el nuevo gobierno y pues su futura oposición, ese es como el gran riesgo, ¿no? De que traduzcan violencia política. Claro, aquí tenemos como dos discursos épicos a su manera, ¿no? El de Gustavo Petro, que nos trae como unas imágenes sobre la guerra de los 1000 días y como una Colombia dividida y profundamente dividida, lo que puede generar como una guerra civil. Así lo pone Petro en este video. Colombia se desangró durante casi 3 años por una guerra que muchos aún no entienden. No fue una pelea aislada, fue un país entero dividido entre liberales y conservadores. La guerra de los 1000 días dejó más de 100.000 muertos y una economía destruida. Y todo comenzó por el poder, el control político y elecciones manipuladas. Y entonces, este video, que creo que es una interpretación histórica inexacta, como decir que la guerra de los 1000 días se desató por creo que eso es más el tema del M-19, la elección del 70, Sí. que perdió Rojas Pinilla y la Napo frente a Misael Pastrana durante el gobierno de Sí. Carlos Llera Restrepo, ¿no? Sí, aunque vea que ahí hay una conexión con la guerra de los 1000 días que hace Petro. Es que, claro, la guerra de los 1000 días es un antecedente de la pérdida de Panamá por Sí, Estados Unidos. claro. Entonces, Petro habla de la pérdida de soberanía por la entrada del nuevo gobierno de la Esprella y por su relación con Estados Unidos. Dice el Trino, la historia nos enseña. Por fraudes electorales el pueblo entró en guerras civiles y perdimos nuestro territorio y soberanía. Más adelante dice, no caeremos en la trampa de luchas entre el pueblo y odios fratricidas. Reconocemos que millones de colombianos votaron por Abelardo, solo que no fueron mayoría. Solo que no fueron mayoría. Entonces, esta es la épica de Petro. Del otro lado también hay otra épica, ¿no? Sí. Es la de la patria milagro, la de un nuevo renacer, que pues lo cuenta Carlos Alonso Lucio como un gobierno que finalmente después de el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán llega el pueblo al poder en Colombia. Sí. 60 años después. Sí, y también creo que la épica de haber derrotado, según la narrativa de la Esprella, a un candidato como Cepeda que contaba con toda la ayuda del gobierno, ¿no? Sí. Y con toda como sus casos de corrupción. Por eso ahí el tema del empalme anticorrupción es tan importante, porque es de la Esprella diciéndole a sus votantes, mire lo que hicimos, ¿no?
Muy bien, entonces así va la transición. No parece ser que vaya a ser una transición fácil. Sí. Vi la primera parte de un empalme televisado del Ministerio de Transporte, no sé si lo vio, con sillas vacías del Vacías. otro lado. Sí. El Em, Ministerio de Defensa también hizo lo mismo. Lo que está pidiendo José Manuel Restrepo es que haya un reconocimiento de la victoria de la Espriella. Si esas posiciones se mantienen así, es posible que entonces no haya el empalme Sí. y se dé como habían previsto en el gobierno de la Espriella, ¿no? Sin empalme, con todo este proyecto de recopilación de información del Arca de Noé como el sustento de la llegada del nuevo gobierno. Sí, Y y que se pierda como ese ejercicio que me imagino que es valioso para los funcionarios que entran, ¿no? pues yo creo que sí, que es muy valioso, pero pues y hemos perdido ya una cantidad de ejercicios valiosos de democracia en estas elecciones. El ejercicio de ver a dos candidatos presidenciales líderes pues debatiendo y dándose la mano en un mismo Sí. recinto, ¿no? Sí. De las Espriella no se dio la mano nunca con su contendor principal, Iván Cepeda, Sí. que creo que es una imagen pues importantísima, Sí. más allá de que estén en desacuerdo y piensen cosas terribles el uno del otro, como ese gesto no se dio y no se va a dar el gesto de la transición del poder, que el gesto que sí tuvo Iván Duque con Gustavo Petro, por Sí, ejemplo. que a mí me gustan esos gestos, ¿no? Usted es un institucionalista. Sí, a mí me gusta, a mí esa imagen del presidente nuevo llegando a la casa de Nariño y el presidente saliente recibiéndolo con su familia, Sí. me parece una gran imagen y puede ser que esta vez no la tengamos el 7 de agosto. Edgar, antes de que se vaya, hablemos un poquito, todavía no tenemos gabinete completo, pero creo que hay varios de los ministerios más importantes ya Hay fueron. 11 de 18, faltan 9, Y usted ahí me está contando la mayoría mujeres. igualdad. Creo que esos son los que faltan, de los que faltan. Sí, ¿no? pero o sea, entonces faltan 7, porque igualdad, el Ministerio de Igualdad ya no va. 11, 7, Sí. faltan 7, sí. Y 6, creo que tienen que ser 6 mujeres, 6 mujeres. en esos 7. Pero entonces tenemos a Rodrigo Lara en Interior, a Jorge Mora en Defensa. Defensa. Sí, tenemos bueno, a los militares en Defensa. Sí, Miguel Gómez Sí, en Hacienda, Miguel Gómez en Hacienda, el hermano de Enrique Gómez. mi hermano Enrique Gómez. Hay algo de nepotismo, el nepotismo de siempre sigue estando en el gabinete, ¿no? Ya Entonces, hay ruido de que el secretario privado del nuevo presidente puede ser el hijo del senador Enrique Gómez. ok, también la hermana de Fico Gutiérrez. Sí, Juliana Gutiérrez, ministra de Educación, ¿no? Ministra de, Deporte. perdón, de Deportes, estaba pensando en Villa Morales. Vivian Morales, la ex fiscal general y, Senadora liberal, y esposa de Carlos Alonso Lucio sí, en Educación. en Educación, sí. Miguel Gómez también ya dijimos que en Comercio, ujú, Elsa Noguera, en Transporte, Transporte. sí. Y en Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el exalcalde de Bucaramanga, que fue el gerente de regiones. Justicia, Iván Cancino, Sí. el abogado bogotano. Y ya, creo que no nos falta Y nada. entonces nos faltan unos claves que son minas, falta salud, Falta salud, falta agricultura agricultura, y los más chiquitos, ¿no? Cultura, ciencia y tecnología. Y también los que son claves en el día a día del presidente. el círculo de Casa de Nariño, el es director del DAPRE Director del DAPRE. Si va a haber la figura de jefe de despacho, y José Manuel. Bueno, Cancillería, Cancillería, Omar Bula. Omar Bula. Entonces, que hasta ahora, entonces con el gabinete todavía por completar, ¿qué vemos? Vemos uno que mucha la gente de la campaña, ¿no? Muchos de los defensores de la patria. Está empoderada. No hay tanto un cálculo de representación con los partidos. No hay o de, ninguno que eh, hasta que, no hay ninguno. Pues uno ahí podría hacer algunas conexiones. Elsa Noguera pues representa a Sí. la Casa Char, ¿no? Sí. Mauricio Gómez pues es un liberal cercano como al ala gavirista del Partido Liberal, al Sí. ala más de centro derecha, pero es alguien que estuvo como dentro de la campaña. Se salió ya del partido. Sí. Pero por ejemplo alguien como Rodrigo Lara que tiene sus conexiones con Cambio Radical, pero es alguien que ha sido como Estaba como- por fuera. sí, peleado con los partidos, Sí. ¿no? Entonces, si no hay como tanto cálculo Miguel Gómez, partidista, pues, no es del Partido Conservador, era más de salvación o de esa disidencia conservadora, que no es como pues, lo que son los políticos hoy del conservador. Entonces, un gabinete que no habla mucho con las bancadas del Congreso, sí, ¿no? Sí. Porque en eso es fiel a su promesa, un gabinete menos bogotano,
Sí. ¿no? Entonces están Están los dos Santanderes representados, por ejemplo. Mora, Mora, que es Es- cucuteño, ah, norte mire, santandereano. su tierra. Sí, él fue candidato a la gobernación de Norte por el Sí. Centro Democrático. Y está Jaime Andrés Beltrán. Jaime Andrés Beltrán. Está una antioqueña, que es Juliana Gutiérrez. Sí. Una barranquillera que es Elsa Noguera. Dos barranquilleros con Miguel Gómez. Muy bogotanos, Rodrigo Lara y Miguel Gómez, el ministro de Hacienda. Tenemos Miguel Gómez Amín y Miguel Gómez. Bueno, Miguel Gómez Amín, que es barranquillero, ¿no? Miguel Gómez Amín, el de comercio es barranquillero. Sí, y Miguel Gómez Martínez, que es Esto sí, aquí sí. muy bogotano. Clase política bogotano. Sí. Y muchos defensores muy fieles, mucha Sergio Arboleda. Mucho Sergio Arboleda. Y creo que también ahorita lo discutíamos ahí mirando el perfil del nuevo canciller, como toda una línea creo que esta nueva tendencia mundial, este pensamiento que uno lo podría catalogar como conservador populista, ¿no? Que habla como de defender la civilización occidental, de defender los valores cristianos. De ver la migración como una invasión, de Sí. Desconfiar de las organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, paradójicamente donde trabajó como 20 años el canciller entrante, Bullard. Sí, creo que desconfiar de los medios liberales también. Sí, Bullard ha escrito bastante sobre pues cómo ve que hay unos medios que supuestamente son voceros de los intereses globalistas. Sí, exactamente. Pero todavía falta un par de cargos que creo que son claves para poder descartar. Primero, una conversación de compartir el poder con algunas bancadas, ¿no? Sí, Porque hay varios muy apetecidos, sobre todo agricultura. sí. A ese le encanta a los conservadores, Sí, ¿no? sí. Y ahí se concentró gran parte de la agenda del gobierno Petro. Sí. Entonces ahí va a haber una disputa. Y creo que también falta el tema como de estos cargos que son tan importantes, los viceministerios, los directores, y ahí vamos a ver si José Manuel Restrepo, que representa como a esta, uno diría como esta tecnocracia liberal conservadora tradicional, si él va a tener como la capacidad para imponer como su sello. Por ahora no se ve su sello. Por ahora, digamos, le ha sido muy importante en el palme que se rompió, y dice que quiere jugar como una suerte de líbero en el gobierno, como moverse. Claro, pero en todos se muchos deben a sectores. de la Espriella. Claro, todos se ven a de la Espriella, sí. Entonces ahí a José Manuel veo su posición de líbero cada vez más reducida. Sí, faltan nombramientos y faltan esos segundos cargos. que Eso son tan importantes. no me va a hacer esperar hasta que se nombren a los viceministros para que hablemos del gabinete. Sí, faltan unos claves. Eso dará como unas últimas pinceladas. Bueno, muy bien. ¿Algo más? Nada más. Edgar Quintero cubre al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y al gobierno saliente de Gustavo Petro. Descanse mucho, señor. Muchas gracias. Hasta Daniel. A ustedes muchas gracias. Acompáñennos en esta comunidad de YouTube. Es importante crecer, poder llegarle a más personas. Así que suscríbanse, activen la campanita. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. En el Congreso, el el presidente Gustavo Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.